vamos a empezar por esta parte. Acá usted, si ve, en esta parte, tiene los consumos registrados por bimestre en un año, contando el último, que sería el 5 del 2016, hasta el 5 del 2015. Entonces ahí va a poder comparar que usted consumía el 5 de 2015 86 metros cúbicos y ahora consumió 103, es decir que aumentó 20 metros cúbicos, más o menos, un poquito menos, de periodo a periodo estacional. Ahí tiene, esa es la primera para saber dónde está parado, para comparar usted mismo su consumo con el consumo anterior. Después, muy importante esto, que acá le da los días en que se leyó el medidor. Acá le dice, lectura actual, el estado del medidor era este, y la lectura anterior era esta otra. Le dice la fecha en que leyeron el medidor la otra vez y la fecha en que la leyeron ahora. Porque como los medidores no se leen todos el mismo día, se va leyendo un día, otro, no le facturan los mismos días. Y como el aumento se produjo en un determinado día, hay días que a usted le facturan sin el aumento y hay otros días que le facturan con el aumento. Entonces es importante leer acá cuáles son los días que le midieron. Entonces tiene acá, ¿ve? Por ejemplo, esta factura tiene 34 días medidos sin el aumento, con el aumento, y 26 días sin el aumento. Acá. Entonces, ahí hay uno que usted paga, el de 34 sin y 26 con. Usted acá tiene el cargo por metro cúbico consumido. De una factura paga 0,58 centavos y de la otra parte que consumió paga 2,36. Esto es lo que le facturan por cada metro cúbico consumido. Ahí lo tiene. Cargo por metro cúbico consumido. 0,58 a la tarifa vieja, 2,36 a la tarifa nueva. Hay algo que me perdí, Jorge. Vos discúlpame si me podés ayudar. ¿Por qué en la primera lectura de la que vos estás mostrando dice 2015? Porque no, donde tenés los 2 días, digamos, las dos mediciones de días diferentes, el que tiene 34 días y el que tiene 26, el primero dice 2015 y el otro dice 2016. ¿Es por la tarifa, será? ¿Porque es la tarifa del 2015 y la otra es la del 2016? Porque dice periodo. Me perdí. Sí, estará comparando el periodo. ¿Pero por qué el periodo es el del 2015? No sé, capaz que hay un error ahí también. No lo sé, y no lo explicó Walter, así que no me... No, está perfecto, entonces avancemos. Porque Walter. yo me había... Él anoche explicó esto que yo te estoy diciendo. Sí, claro, sí. No lo sé. ¿O será que comparado el mismo periodo con el del año pasado es la diferencia de costo? No, porque en total son 60 días, que es lo que te tiene que tomar. Son 60 días, exacto. Es un bimestre entero, 34 más 26. Qué raro, ¿no? No, capaz que hay un error ahí. Sí, puede Capaz ser. que sea 16. Capaz que sea 16, sí. Yo no la pago así. Llama la atención. Bueno, interesante, mira lo que venía a descubrir. No, pues no descubras eso porque no. Sabemos hasta ahí nomás con broches. Sí. A ver, bueno, sigamos. Entonces, Vamos, Walter. pero vienen dos tipos de aumento y esto es lo importante que hay que saber. Si ustedes se fijan, entre 58 centavos y 2,36 no llega a un 400% de aumento, que es el tope. No puede haber más de 400% de aumento. Bueno, acá no lo hay. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar con otras facturas? Que además de aumentarle la tarifa, lo que aumentó el gobierno... El costo del metro cúbico. Las tarifas son distintas, el costo del metro cúbico es distinto conforme si usted es, y acá viene esta parte, acá, R1, R2, R3 o R4. Residencial 1, residencial 2, residencial 3, residencial 4. Conforme usted gaste hasta 500 metros cúbicos, le cobran un valor. Una tarifa. Entre 500 y 1000 le cobran otro valor y así. De tal manera que le van aumentando el precio del metro cúbico conforme usted consuma más. ¿Cuál es el problema? Acá, por ejemplo, si saltó de 100, pasó a 3 metros cúbicos, parece tener otra categoría. ¿A qué voy con esto? Perdón, es a 1000, es a 0,500 y de 500 a 1000. En este caso no hay problema porque es una factura pequeña, son 260 pesos. Si usted consume más de 500 o más de 1000, puede que lo cambien de categoría porque eso se produce automáticamente. No es que le están avisando, oiga que está consumiendo más gas. Entonces, le puede corresponder el aumento más la subida de categoría que implica otro aumento. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, perfecto. ¿Y por qué se puede producir esto? Porque este otoño
es más frío que el otoño del año pasado. Exacto. Con lo cual es altamente probable que cada uno de nosotros haya estado prendiendo el calefactor más tiempo, o los calefactores más tiempo, y hayamos consumido más. Al consumir más, nos elevamos de categoría. Por ejemplo, hay una categoría, creo que es la 4, que en vez de 2,36 vale 5. De tal manera que si a mí antes me cobraron 0,58 y yo salté de categoría encima por el consumo y me llevaron a 5, el aumento es casi un 1000%. Pero que es en lo ese que le caso, pasa a mucha gente. Te pregunto, esto que me parece que es hacia donde vamos, ese 1000% en realidad está permitido y bien facturado porque hay un doble aumento que es diferente. Por salto de categoría, claro, que no se contabiliza dentro del 400% de tope de aumento, más el aumento del metro cúbico. Así es. Por eso es que la gente hoy está pagando montos enormes. El tope del 400 es para lo que le aumentó el gobierno. Exacto. O sea, si usted se mantiene dentro de la misma categoría, no le pueden cobrar más del 400%. Pero si saltó de categoría, sí. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente. A mucha. Saltó de categoría, le viene un aumento por eso. O sea, un aumento. Paga más el metro cúbico. Y además el aumento del gobierno. Ese es el problema. Y después está el tema de los impuestos. Porque usted acá tiene cargo fijo, el cargo del consumo, y todo esto son impuestos. Impuesto, transporte, distribución, intereses, bueno, intereses por mora. IVA, percepción municipal, que es el 10%, después del IVA es lo más caro de impuestos, y fondo fiduciario. Todos estos son un cálculo porcentual sobre el consumo. Sobre el consumo. De tal manera que si a usted le aumenta el 400%, también le aumenta el 400% los impuestos. Y acá es donde está una de las quejas centrales. Si el problema era que hemos entrado en desabastecimiento energético y hay que importar gas al exterior porque, entre otras cosas, las tarifas estaban retrasadas, entonces las empresas no podían invertir, etcétera, etcétera. Todo eso se nos dijo, ¿verdad? Y había que aumentar las tarifas para que el Estado no tenga que subsidiar esas tarifas, había que aumentarlas. Una cosa es subsidiar las tarifas y otra cosa es subsidiar los impuestos. Aumentar los impuestos, porque acá estamos subsidiando, estamos pagando, no subsidiando, un 10%, por ejemplo, de impuesto municipal, o antes pagábamos un 10%, pero no es lo mismo pagar un 10% sobre una boleta de 200 pesos y pagarla alguna sobre una boleta de 2000 pesos. El problema es que está atada la tarifa. Si la tarifa se modifica, todo el resto de los impuestos que nos cobran en relación a ese consumo aumentan de manera automática, cosa que no estaba prevista ni nosotros sabíamos. Entonces hay un 400% o 500 o 600 o lo que fuere de cada uno conforme su consumo de impuestos, de IVA, de percepción municipal, de impuestos sobre transporte, etcétera. Y algo que pasa no solo con la boleta del gas, sino que pasa con todas las boletas, porque en la boleta de la luz, por ejemplo, también hay un montón de impuestos que vienen atados al costo de la tarifa y que también se pagan y aumentan en relación al costo. Vos imagínate que entre el cargo fijo, la resolución del Enargas y el cargo por metro cúbico está sumando 181 pesos, más o menos 182 pesos. Y el total es 260. Claro. Todo el resto son impuestos. Estamos hablando de más de un 30% de carga impositiva en una boleta, con lo cual quizá tendría que rever eso el gobierno. Por supuesto tirarían la bronca si los que tengan impuestos coparticipables o en este caso la municipalidad, etcétera, etcétera. Es que con las cuentas que tienen me parece que nadie se va a quejar si le viene algo más a sus arcas. Están todos necesitados de dinero, nadie se va a quejar si le viene un monto mayor, va a decir, Ni hablar del que paga lo necesitado de dinero que está. ¿Se entendió más o menos? Perfecto. Sí. Muy bien. 8:14, nos vamos al móvil.